Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Nos encontramos a las faldas del Castillo Romano de Monjardín, en Tierra Estella. Nos encontramos exactamente en las bodegas Castillo de Monjardín, un lugar espectacular. 220 hectáreas de viñedos componen, bueno, pues realmente la masa importante de esta bodega regentada por Víctor del Villar. Hoy nos hemos trasladado aquí para conocer muy de cerca las peculiaridades, el pasado, el presente y el futuro de este sello vitivinícola que exporta a los 5 continentes. En unos instantes comenzamos. En 1992 se puso en marcha precisamente esta bodega Castillo de Monjardín. Su propietario, su responsable máximo es Víctor del Villar, un hombre, una familia ligada al vino pues desde sus ancestros. Víctor del Villar, ¿qué tal está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos nosotros a este paraje singular, ¿eh? Pues me alegro de que hayáis venido y conozcáis un poco Villamayor. Arriba tiene el castillo. Sí. Es la primera conquista que hizo Sancho Garcés a los moros. Sí. Y bueno, pues tiene su relativa importancia. Aquí empezó el Reino de Navarra. Efectivamente, ¿no? En el 778 podríamos decir que se hablaba por primera vez de Monjardín. Bien, sí, pero bueno, la primera conquista creo que fue en el 925, si no me equivoco. Sí. La historia, siempre fallamos las cifras. Sí, bueno, vamos a dar la bienvenida también a Jorge Sauleda. Él es periodista, experto en la historia del vino, autor de numerosas publicaciones en torno a este sector vitivinícola. Jorge, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer contar con ustedes, estar aquí con un día espectacular, con las viñas aquí al lado, ¿no? Decía yo al principio, 220 hectáreas de viñedos tiene esta bodega Castillo de Monjardín, aquí en esta localidad, pero también en Olite y en Villafranca, ¿verdad? Sí. Y también tiene viñas, hemos hablado con Víctor, efectivamente. Esta bodega, yo creo que, bueno, nació en un momento muy interesante de la historia del vino de Navarra, porque después de nacer EVENA, la Estación de Viticultura y Enología de Navarra, a comienzos de la década del 80, evolucionó el sector y a finales de esa década de los 80 fue cuando empezaron a renovarse las viñas, a nacer nuevas bodegas, entre ellas esta, y luego a subir el embotellado y el vino de calidad y a profesionalizar los técnicos. Eso fue el nacimiento de los nuevos vinos de Navarra. Claro, determinante esa década, ¿no? Sí. Víctor, ¿cuál es el pasado de esta bodega, el pasado de vuestra familia, que siempre se dedicó precisamente al sector del vino? ¿Cómo? Bueno, ¿Cómo habéis vivido aquí en torno a las viñas? Pues hemos tenido años mejores y años peores. A mí me tocó arrancar toda la viña que teníamos en los años 50, porque estábamos en una cooperativa aquí en Urbiola que fracasó y entonces al fracasar la cooperativa pues arrancamos todo el viñedo. Eso fue en los años 70. Posteriormente yo retomé el tema, aunque yo soy ingeniero industrial y tenía otros negocios, pero siempre hemos vivido de la agricultura y entonces pues retomé el tema porque el cereal pues, me parecía como muy fácil y me pareció más bonito pues el tema del viñedo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaban los vinos, conocía las variedades internacionales, conocía otros países y en vez de dedicarme a, como había plantado Navarra, pues mucha garnacha, pues traje las variedades internacionales. Eso fue diferenciador totalmente, ¿no? Sí, fue un cambio en Navarra al traer pues el Chardonnay y el Sauvignon Blanc como blancos y luego pues trajimos Cabernet, Merlot, Pinot Noir como tintos. Entonces sacamos una gama de vinos diferente y sobre todo en los blancos. Esta es una zona espectacular para blancos porque es el fin del límite del viñedo, es la zona más norte que hay. Entonces se puede obtener unos vinos pues, de blancos de calidad, que en España no hay muchas zonas como esta. Entonces esos vinos empezaron a sacar un montón de premios
y bueno, pues fue el lanzamiento de la marca, por decirlo así, porque como tantos premios, pues nos influyó bastante, ¿no? Claro, en estos 25 años se han conseguido muchos premios, como dice Víctor, hasta 100 medallas internacionales tenéis, Jorge. Sí, no, tiene la bodega. Sí. Pero sobre el tema de los vinos, blancos, antes de la década de esa del 80, sí, había de variedad blanca la Viura. Y las bodegas cooperativas generalmente no la usaban para hacer vinos blancos. Eran las bodegas industriales que solían tener una pequeña producción de vino blanco que es de Viura y que tenía una duración porque caían enseguida, ¿no? Fue cuando se entró la Chardonnay, se autorizó la Chardonnay, y algunas de las bodegas de Navarra, entre ellas principalmente esta Castillo Monjardín, convirtió el vino blanco en el vino reina de la bodega, en el vino más importante de la bodega, sin olvidar los tintos y los rosados que también hicieron. Claro. Pero el vino blanco era el vino insignia. Exacto. Bueno, vendimia nocturna. Creo que esto también ha sido algo propio de esta bodega, ya a nivel internacional, Víctor. Sí, bueno, nosotros trajimos la primera máquina de vendimiar y yo he sido siempre una persona como muy novedosa y se me ocurrió lo de vendimiar por la noche porque, bueno, los franceses en la zona de Champagne vendimian de 8 de la mañana a 10 de la mañana, pero nosotros en 2 horas no podemos vendimiar. Entonces, pues se me ocurrió vendimiar por la noche como se hacía con el cereal, ¿no? La vendimia nocturna tiene una gran ventaja de que coges la uva a muy baja temperatura. Nosotros hemos llegado a coger aquí en Monjardín a 2 grados de temperatura y eso pues mantiene la uva que no se estropea nada hasta que ya has hecho el primer proceso que es prensar. Entonces eso es fundamental. Entonces los vinos blancos mejoran bastante, no pierden aromas, dan mucho mejor la cara y dan el aroma más auténtico de la variedad. Eso se ha ido trasladando a otras bodegas. Hoy en día pues se vendimia prácticamente en el mundo entero. Parte de los vinos blancos se vendimian por la noche, ¿no? Sí. Eso y el marco de plantación. Que como ¿Qué es eso del marco de plantación exactamente? El marco de plantación es cómo se plantan las cepas en el campo, ¿no? Sí. Pues plantarlos, normalmente se hacen hileras. Antiguamente al ir en vaso se ponían pues a 1,5 metros por 1,5 metros. Hay muchas. El marco es la distancia que hay de una finca, de una cepa a la otra. Sí. Entonces nosotros aquí optamos por un marco de plantación que pudiera ser mecanizado, que entraran los tractores que usábamos en el cereal, porque hay zonas en las que solo se dedican a la viticultura y entonces pues tienen marcos de plantación muy estrechos, de 1 metro, de 1,5 metros, pero hay un tractor del cereal pues no entra. Entonces para que el tractor tuviera la posibilidad de entrar en los 2 sitios, pues empezamos con los 3 metros por 1,5 metros, que es lo que luego yo les enseñaba de cómo así varían los tractores y bueno, pues enseñamos en toda Navarra y es como se continuó. Hoy prácticamente Navarra está plantado pues todo a 3 por 1,5 metros. Sí. Bueno, luego se ha bajado porque eso no cumplía con un último requisito que puso el Consejo de Regulador de número de cepas y se bajó a 3 por 1 en vez de por 1,5 por 1,25 para que diera el marco que corresponde al número de cepas por hectárea. Claro, bueno, hay 1000 historias en torno a esta bodega, pero nada más llegar aquí, a mí lo que me ha llamado poderosamente la atención a todo nuestro equipo ha sido realmente la imagen que proyecta esta bodega, la piedra, la configuración, su forma. Y en esto creo que Víctor del Villar tiene mucho que contar, ¿no, Jorge? Sí, efectivamente. Piedra padre fue... de la criatura. Exacto. Pero a mí me sorprendió que dio, ante todo y sobre todo, mucha importancia a la viña. Porque el buen vino sale de la buena uva. Y es muy importante el tema de la viña. Y aquí tenemos unos paisajes de viña en espaldera, muy interesante. Y luego amoldar la bodega a la producción de la uva para hacer esos grandes vinos. Para mí me encantan. Pero cuéntenos, Víctor, ¿cómo hizo posible desde, pues hace ya unos cuantos años esta bodega? ¿Dónde localizó estas piedras maravillosas que encontramos aquí? Tantos adornos, me gustaría que nos contara cómo lo hizo, porque es curioso, desde luego. Bueno, a mí la piedra me ha gustado mucho de siempre y se me ocurrió la idea de hacer pues la parte central de la bodega, que fueran piedras de aquí, del pueblo de Monjardín, de algunos edificios que había tirado yo míos y tal. Y luego, conforme te vas ensanchando en los edificios, pues son piedras de Pamplona, piedras de Logroño, piedras de Guipúzcoa, de Vizcaya, de todos los territorios del Río de Navarra.
Entonces las murallas exteriores son de Burgos, que es hasta donde llegó Navarra. Sí. Y bueno, tengo un amigo que siempre está un poco así, ¿no? El exterior del reino de Navarra acaba en tu pueblo. Bueno, curiosidades, ¿verdad?, en torno a esta bodega Castillo de Monjardín. Nos gustaría también tener datos. ¿Cuál es la producción anual? ¿Dónde vendéis? ¿Dónde gustan más estos vinos? Bueno, nosotros vendemos en todo el mundo. Lo que pasa es que las bodegas que ya tienen unos precios. Cuando yo entré en el mundo del vino, se estaba vendiendo en pesetas, a 15 pesetas una botella de vino blanco. ¿Sí? Como ha dicho Jorge antes, no era muy valorado el vino blanco en Navarra. Y yo cuando les dije que la iba a vender a 1000 se quedaban pues un poco, los bodegueros un poco extraños, ¿no? Sí. Pero bueno, yo la empecé a vender allí en Inglaterra, en jarros y en un montón de sitios. Y bueno, la gente pues pagaba 1000 pesetas, ¿no? Sí. Por una botella buena de vino blanco. Luego ya se puso mucho más chardonnay, ya pues lo que pasa siempre, cuando ya empieza a haber mucho, pues ya empieza a bajar los precios y ya hay pues, otros precios. Claro. ¿No? Nosotros seguimos manteniendo aquellos precios de antes, aunque hemos bajado algo, pero hoy en día pues el chardonnay se ha implantado mucho en España y también pues hay chardonnays muy baratos. Entonces el tema del vino barato o caro depende de la calidad, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el 90% del vino que se vende es del barato. Y hay un 10% que es del caro. Entonces, nosotros, ¿qué pasa? Que tenemos que estar en todos los países del mundo entero para vender pocas botellas, pues porque el vino nuestro es caro. Sí, la tierra es clave, ¿no? Bueno, ahora os voy a pedir una descripción del vino y sobre todo, bueno, sencilla, ¿no? Para que nos entienda todo el mundo, los amantes de este sector y los no tan conocedores de los diferentes vinos. ¿Por qué se caracteriza este vino? ¿Qué peculiaridades tiene? ¿Qué aromas? ¿Qué sabores? ¿Qué destaca especialmente? A mí me gusta la elaboración, la calidad de la elaboración, que el vino desprende mucho aroma, es un vino que habla, que te acercas a la nariz, es sobre todo los blancos, los chardonnays, y bueno, también esos otros tintos, esa garnacha, y los merlot y cabernet sauvignon también, el pinot noir que hace poco, bueno, se incorporó en una segunda fase, me pareció que son vinos que tienen una personalidad. Sí, entiendo también que muchas personas se pasan por aquí, luego hablaremos de los peregrinos del Camino de Santiago, personas muy, muy conocidas que han estado aquí, por ejemplo, Norma Duval y toda su tropa de bailarines. Víctor. Sí, bueno, fue un cumpleaños de uno que quería un cumpleaños especial y pues se lo dimos a Norma, que hiciera el espectáculo que estaba haciendo en Madrid, que se llamaba Pasión por Norma, y vino aquí con los 50 bailarines, justo quitamos todas las barricas de la nave de barricas y allí lo difícil era pues que diera bien el sonido, porque así como aquí ha habido bastantes sopranos y ha estado Ainhoa Arteta y han estado, era nuestro embajador, el tema de la canción de Norma pues era justo al revés la instalación, entonces hubo que poner un montón de sitios adecuarse para que cambiara el sonido, claro. ¿no? Sí. Y bueno, nos costó, pero al final pues salió muy bien y bueno, claro, fue una cena inolvidable. Claro. ¿Hacéis muchas actividades culturales en la bodega? Muchas actividades culturales en la bodega. Eso es lo que iba a comentar, porque además de ha habido actividades culturales acercando el arte al arte del vino, al vino. Por ejemplo, conciertos de música clásica en la sala de barricas, y venía mucha gente. Yo recuerdo haber estado un par de veces. Interesante. ¿Cuál es el futuro de este vino Castillo de Monjardín? ¿Qué queréis hacer a partir de ahora, Víctor? Bueno, ahora lo está llevando mi hijo, que ha empezado. Sí. Y a la gente joven hay que dejarle que coja su vuelo, ¿no? No sé por dónde irá, estamos mucho en el mercado internacional. Sí. Y cada vez hacer mejores. Ahora hemos sacado un producto nuevo, que es un espumoso, que antes también lo hacíamos, pero estaba muy difícil de vender. Sí. Y ahora, pues como está ahí un poco de lío con el tema catalán y tal, pues bueno, igual puede ser el momento de que nos dejen algo de hueco, porque aquí en cuanto se queda un poco de hueco, alguien lo coge rápidamente. Sí. Y nosotros aquí es un sitio especial para hacer, de hecho, en las plantaciones de viñedo plantamos chardonnay y pinot noir, que es con lo que se hace el champán francés, que de la uva tinta del pinot noir se saca el chardonnay, que es más ácido, pues con el pinot noir lo redondea. Entonces, aunque es una variedad tinta, es la única que se puede sacar un blanco, y entonces teníamos parte de pinot noir para hacer los cavas. Perfecto. Nosotros ya hicimos en los años 95 al 2000, teníamos ya bastantes pruebas de cómo elaborar, de cómo hacer, pero como digo, el tema del mercado estaba difícil y lo hemos sacado ahora, este año pasado,
una pequeña cantidad, que estamos haciendo muy poco, pero bueno, estamos en la idea de seguir haciendo ese producto. Bueno, datos, historias, presente, pasado, futuro, y para quienes nos estén viendo y quieren ver esta bodega, que están teniendo la oportunidad de verla a través de nuestras imágenes, se organizan visitas guiadas. ¿Qué posibilidades tenemos, cualquier ciudadano que nos interese, de ver este enclave extraordinario? El lugar es muy bonito, la ciudad, el pueblo, la localidad, sí. Está con lo del tema del Castillo Monjardín, sí. El paso de peregrinos, que es constante, esto lo hace muy atractivo. Además, están cuidando también la gastronomía con el restaurante que está en la bodega, sí, donde se puede compaginar y compaginar platos con el vino y se puede disfrutar de una buena gastronomía. Efectivamente. También. Bueno, tomamos muy buena nota de todo esto. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más en estas bodegas Castillo de Monjardín. Bodegas Castillo de Monjardín, bueno, como saben, a media hora de Pamplona, media hora aproximadamente de Logroño, a 5 minutos de Estella y muy cerca de Francia. Pero mientras ustedes ven ese vídeo en el que les mostramos con más detalle, nosotros, si le parece bien al dueño y propietario y gerente de estas bodegas, vamos a probar este vino, ¿no? ¿Verdad? Víctor del Villar, muchísimas gracias por acompañarnos. Jorge Sauleda, vamos a brindar un poquito y a ustedes les invitamos a que sigan con nosotros, vean esta bodega, el Monjardín. Sí. Castillo de Monjardín es vino, es constancia, es tradición, es modernidad, es trabajo, es pasión. Esta zona es tierra de viñedos desde tiempo inmemorial. El Camino de Santiago hizo que proliferaran las bodegas y nosotros hemos heredado esa tradición adaptándola a los tiempos. Nuestra familia siempre ha estado unida al vino. La calidad de nuestros caldos pues, lo marca el lugar en el que se encuentra la bodega. Estamos a 650 metros de altura y esta zona está en el límite del viñedo en España. Gracias a esta tierra y a los cambios de temperatura entre el día y la noche, conseguimos elaborar los mejores vinos. No hay secretos para hacer un gran vino. Es el trabajo diario, el mimo, el cuidar el viñedo, el estar ahí siempre. Quizás sea en la elaboración y donde mejor se note la unión entre tradición e innovación, haciendo que nuestros vinos sean una expresión de nuestro entorno. Desde los vinos jóvenes más frescos y afrutados hasta los vinos criados, elegantes y con la sobriedad que solo el tiempo da, convirtiéndolos casi en eternos. Al igual que la procedencia de un vino marca su carácter, con las barricas ocurre lo mismo. La barrica aporta aromas, aporta estructura, le da carácter, engrandece un vino. Hacemos que ese vino joven, que podría aguantar 1 o 2 años, aguante muchos años. Podríamos beber vinos de 20 años y estar estupendos. Y eso ocurre gracias a la crianza, gracias a ese tiempo que permanece en barrica. No todo el mundo tiene la suerte de tener el entorno que tenemos nosotros, esta altitud, este clima, este suelo, que hace que nuestros vinos sean muy especiales. Ese binomio convierte nuestros chardonnays en unos vinos muy especiales, unos vinos con mucha fruta, con acidez, muy frescos, muy fáciles de beber. Luego, por supuesto, la elaboración. La elaboración no es distinta de la que pudieran hacer nuestros abuelos y, sin embargo, ha cambiado tanto. La tecnología nos ha dado la posibilidad de sacar de esa variedad y de ese suelo, sacar lo mejor. Ya no nos dejamos nada por el camino. Son unos vinos que no todo el mundo puede hacer y nosotros, por fortuna, sí. Bodega
bodega pionera en Navarra con gran reconocimiento a nivel internacional y ubicada en un pueblo pequeño de apenas 160 habitantes con gran riqueza histórica, con una iglesia espectacular, románica del siglo XII, con ese castillo romano de Monjardín y con miles de peregrinos que pasan por aquí cada año. Ángel Luquín es un buen conocedor de la historia de este pueblo en el que se asientan las bodegas en las que nos encontramos. Ángel, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Muy bien, gracias por su compañía. Muy bien. Y sé también que por su experiencia y porque usted es una biblioteca, así me han contado, que tiene todos los datos acerca de este pueblo. Así es. ¿Por qué destaca Monjardín, Villa Mayor de Monjardín? Pocos habitantes, pero gran riqueza histórica, ¿verdad? Sí, e histórica sobre todo, histórica. Por el castillo, por la fortaleza de los romanos que se llama Monjardín. Sí. Por la pasa de peregrinos, que son muchos miles que por aquí pasan. Pues yo creo ¿El año que pasado cuántas personas? ¿80.000, 85.000? En la iglesia, por la iglesia pasaron más de 9.000 personas. Sí. De 75 países. Sí. Yo no creía que había tantos en el mundo, pero por lo visto hay, así es. Así es. 1001 historias, ¿no? Tendrá usted acerca de los peregrinos. Muchísimas. Que entiendo que recalan también aquí en las bodegas. Claro. Hemos visto ya hoy varios ciclistas fijándose en el contenido de la bodega. Así es. Pues tienen muchísimos peregrinos que tienen sus historias. Sí. Son peregrinos que pasean, cada uno tiene un problema normalmente. Sí. Unos los dicen, otros no los dicen. Tenemos una cruz en la iglesia que es una maravilla, es una joya de un valor incalculable. Sí. Incalculable. Es del siglo XI. La primitiva cruz era cuando conquistaron Monjardín. Sí. Sancho Garcés, pues igual en el siglo V o en el siglo VI. Sí. Entonces era de madera, ahora es de plata. Y son miles de peregrinos los que a ella se encomiendan porque tienen muchos problemas la gente, muchos problemas, algunos gordos, y rezan y lloran y se encomiendan a la cruz. Hay que verlo eso, Hay que verlo eso. Usted se encarga de esa iglesia. Yo todos los días está abierta y eso no es muy frecuente, ¿verdad? Creo que Navarra esta es la iglesia que más peregrinos pasan y soy yo el que con más peregrinos hablan. Claro. Se abre a las 8 de la mañana y la iglesia se cierra a las 8 de la tarde. Sí, apórtenos algunos datos también y curiosidades del castillo, de ese castillo romano que también tiene una iglesia, creo que ya esa es más posterior, eso es, más moderna. Esa es posterior, es más moderna. Sí. Pues era una fortaleza romana muy terrible. Y a una distancia del noroeste se encuentra un castillo viejo que hay que desterrarlo, que lo tenían como defensa también. Sí. Y el rey que lo conquistó, que el otro día publicó Diario de Navarra, en pocos tiempos, Sancho Garcés, pues le costaron muchas miles de personas. Este valle lo dominaban los Banukasi, una familia árabe. Sí. Y él los conquistó y luego pasó a poder cristiano. Y ahí está todavía. Así es. Pocos habitantes, pero la mayoría ligados a este sector por supuesto. Ligados al vino. Por supuesto. Esta es una tierra de vino muy bueno, además. ¿Sí? El vino que se produce aquí es muy bueno, de muy buena calidad. Y se produce mucho vino aquí, sí. Eso es, sí. Así es. Y cuéntenos un poco, ¿qué ha supuesto también para el desarrollo de la localidad, para todo este valle, en esta zona de Tierra Estella, la presencia, por ejemplo, de la bodega en la que nos encontramos? Pues ha supuesto mucho, es muy conocida, se celebran muchas bodas en esta bodega, muchísimas bodas. Otras se celebran las bodas en la iglesia y vienen aquí al restaurante este maravilloso que tiene esta bodega. Claro. Y vienen aquí, así es. Es un concepto diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Sí. Eso ha supuesto y sigue suponiendo, y cada vez más. Sí. O sea que el pueblo, siempre ha sido un pueblo agrícola. Agrícola, siempre, sí. Claro. Siempre agrícola. ¿Y qué futuro tiene este pueblo? Pues como lugar de paso, por ejemplo, del Camino de Santiago, hay 2 albergues, una casa rural. Creo que los albergues siempre están llenos. Están siempre llenos. Hay un albergue holandés y otro de Villamayor. Están haciendo otro albergue y otra casa rural. Y creo que se van a hacer más casas rurales. Está lleno. Cuando
la pasa de peregrinos no caben y algunos tienen que dormir donde pueden, en el frontón o detrás de la iglesia, porque está todo lleno. ¿Un pueblo hospitalario? Así es, un pueblo hospitalario. Sí. ¿Usted cree, Ángel, que verdaderamente el Camino de Santiago es el reflejo de nuestra sociedad en algún sentido? Yo creo que sí, es un reflejo muy exacto de lo que es la sociedad. Hay que estar ahí hablando todos los días como hablo yo. Todos los días por un mínimo de 90 o 100 personas. Sí. Al cabo de la temporada pues hablaré con 7, 8 o 9 mil personas. Lo tengo apuntado. Y no se imagina nadie más que el que está ahí lo que pasa por ahí. Sí. Lo que pasa por aquí. Claro. Alguno de ellos supongo que le habrá tenido que invitar a una copita de este vino de Castillo de Monjardín para pues darle cierta alegría a su corazón, ¿no? Sí, también hay un bar que sirve este vino, la bodega de Monjardín, y suelen tomar lo que les apetece. Así es. Así es. Bueno, curiosidades en torno al pueblo y muy especialmente a la iglesia que usted adora, esta iglesia, ¿verdad? Del siglo XII, como indicamos, con una acústica excepcional. Extraordinaria. Sí. Pues sí, ahí canta el que sabe cantar y eso es algo como para hacer llorar a los ojos. Yo veo llorar oyendo cantar en esa iglesia. Y una vez, me parece que lo he dicho antes, una vez pasaba una persona que demostraba ser muy humilde porque era grandioso. Las personas grandiosas son muy humildes. Cuanto más humildes son más grandes. Sí. Y este me dijo a ver si yo le dejaba cantar. Y le dije que sí, que habían cantado unos profesionales de ópera alemanas. Y me dijo, se puede cantar ópera, pero no se debe. Aquí hay que cantar las Ave Marías, la Ave María de Schubert, Ave María de Mozart, y en fin. Y me dijo, ¿me puede usted dejar cantar? Empezó a cantar, a mí se me caían las lágrimas. Sí. Y al poco rato le digo, ¿dónde cantas? Y con mucha humildad me dijo, soy tenor de la Ópera de París. Y cerré la puerta, me dijo él que cerrara la puerta para poder cantar algo que no puede cantar en el mundo. Hay una música escrita sobre la agonía que tenía Jesucristo en la cruz. Sí. Y la cantó allí y yo lloraba porque aquello no era una cosa normal. Los sacerdotes luego me decían, ¿por qué no lo grabaste? No lo grabé porque no había un grabador. Pero cantó, dijo, no puedo cantarlo en el mundo y aquí lo voy a cantar. Pero lo recordarás siempre. Para siempre. Música escrita sobre la agonía de Jesucristo en la cruz. Él la sabía y como era tenor de la Ópera de París, pues y en una situación como la iglesia de Villamayor, eso era algo extraordinario. Vivir un poco casi en el cielo, diría yo. Entiendo que los 160 habitantes de esta localidad se sienten muy orgullosas, ¿no? Sí, por supuesto. Está en un lugar privilegiado, tiene buen clima también este pueblo, en las faldas de Monjardín. Claro. Hay quien dice, eso puede ser que el Castillo de Monjardín desarrolla energía positiva. No lo sé. Bueno. Pero aquí estamos muy contentos. Estáis felices, ¿verdad? Muy felices. Y el vino también alegra la vida, ¿no? Hombre, claro. Este vino que produce Víctor es maravilloso, maravilloso. El chardonnay, al que nos gusta menos, el tinto, es muy bueno. También las mujeres me parece que les gusta beber más el chardonnay que otros vinos. También hay buenos, pero el chardonnay es precioso. Ahora que no nos escucha mucho Víctor del Villar, ¿qué ha supuesto este hombre, pionero en tantos campos del sector, para Villamayor de Monjardín, para Navarra entera, ¿no? Para nuestro país y para el mundo? ¿Qué ha supuesto? Pues ¿Cómo lo ve usted, ha dado la Ángel? vida entera al pueblo, en todos los aspectos, en todos. Es conocido el pueblo por las bodegas de Monjardín, de Villamayor de Monjardín, por las bodegas y por el castillo de Monjardín, que se une al nombre, son las dos cosas a la vez, pero sobre todo las bodegas. Por aquí hay mucho movimiento ahora, se celebran muchas bodas, muchísimas. Unas bodas se celebran en la bodega, otras se celebran en la iglesia y vienen luego aquí a comer. O sea que muchísimo. Lugar paradisíaco. Ángel Luquín, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerle, disfrutar de este rato con usted y verle tan contento por el influjo quizá del monte y del vino. De hablar del Camino de Santiago no te imaginarías. Eso lo desearía yo, que lo vieran muchas personas, lo desearía. ¿Qué es el Camino de Santiago? ¿Qué son las personas, muchas de las personas que pasan? Eso es extraordinario. Yo sé que usted tiene muchos apuntes y que los tiene que plasmar en un libro, Ángel. Y los tengo en la cabeza, pero los tengo plasmados. Claro que sí. Oye, pues pasan de 74 países. Pues nada. Yo hablaré pues con 7 o 8 mil personas todos los años.
Cuántas experiencias, ¿verdad? Terribles, de todo tipo. Claro que sí. Ángel, gracias, de verdad. Vamos a hacer una breve pausa en el programa, nos vamos a tomar un poquito más de vino y luego vemos qué posibilidades brinda esta bodega para ceremonias, para bodas, para encuentros, bueno, para diferentes actos de la vida social. Se lo contamos en unos instantes. Sí, señor.